Hay una fuerza invisible que nos rodea, una que impulsa prácticamente todo nuestro mundo moderno. Fluye por las paredes de nuestras casas, ilumina nuestras noches y le da vida a la tecnología que usamos a cada rato. Hoy vamos a quitarle el misterio a esa fuerza. Claro, la respuesta es la electricidad, obvio. Pero, ¿qué es en realidad? ¿De dónde sale? Y más importante, ¿cómo es que funciona? Bueno, vamos a meternos de lleno para descubrir sus fundamentos. Para entenderla bien, primero tenemos que echar un vistazo a cómo fue que llegamos a conocerla. Porque créanme, no es algo que apareció de la noche a la mañana. El camino fue larguísimo. Pónganse a pensar. Desde esa primera chispita de curiosidad en la antigua Grecia hasta la primera batería, pasaron más de 2000 años. Y nuestro mundo, este en el que solo apretamos un botón para tener luz, es súper reciente. Tiene menos de 150 años de historia. Es nada. Y después de milenios de darle vueltas, el gran secreto se reduce a algo increíblemente simple: electrones que se mueven. Eso es todo. Así que la verdadera pregunta no es qué es, sino cómo los ponemos en movimiento. Y todavía más importante, ¿cómo controlamos ese movimiento? Bueno, para que esos electrones fluyan, necesitan una especie de carretera. Pero claro, no cualquier carretera sirve. Resulta que en este tema, los materiales se dividen básicamente en dos grandes equipos. Primero tenemos al equipo de los conductores. Piénsenlos como la superautopista de los electrones. Materiales como el cobre tienen electrones que están, digamos, un poco sueltos y listos para saltar de un átomo a otro. Por eso la corriente pasa por ellos casi sin esfuerzo. Y en la otra esquina están los aislantes. Si los conductores eran la autopista, los aislantes son un muro de concreto. ¡Por aquí no pasa nadie! En cosas como el plástico o la goma, los electrones están súper agarrados a sus átomos, no se mueven por nada. Y es precisamente esa terquedad lo que nos mantiene a salvo, porque obliga a la electricidad a ir solo por donde queremos. Pero la verdadera magia, lo realmente genial, es cuando estos dos equipos trabajan juntos. Unos simples alicates son el ejemplo perfecto. Las puntas de metal, conductoras, hacen el trabajo, mientras que los mangos de plástico, aislantes, nos protegen. Es una sociedad clave para que casi cualquier herramienta eléctrica funcione. Y sobre todo, sea segura. Muy bien, ya tenemos la autopista y las barreras de contención. Ahora vamos a juntar todo para construir algo que de verdad sea útil. Un circuito. Esto de aquí es un circuito. Y si se tienen que quedar con una sola palabra, que sea esta: cerrado. Para que la electricidad haga algo, como prender una bombilla, necesita un camino completo, de ida y vuelta, sin interrupciones. La energía sale de la fuente, pasa por la bombilla y tiene que poder regresar. Todo circuito básico, piénsenlo como una receta con 4 ingredientes. Primero, el generador, como una pila, que es el motor que empuja. Segundo, los cables, o sea, el camino. Tercero, el dispositivo, que es el que hace el trabajo. Y cuarto, el interruptor, que es como el policía de tránsito que abre o cierra el camino cuando se lo pedimos. Ok, ya entendemos la estructura. Ahora tenemos que conocer las reglas del juego. ¿Cómo se comporta la electricidad ahí adentro? Hay 3 fuerzas fundamentales que lo deciden todo. Para entender estas fuerzas, que son un poco abstractas, vamos a usar una analogía que es súper útil. Una manguera de jardín. Sí, así de simple. Quédense con esa imagen en la cabeza porque nos va a ayudar a visualizar todo. Empecemos con el voltaje. El voltaje es simplemente la presión. Es la fuerza que empuja a los electrones. En nuestra manguera sería la presión con la que sale el agua del grifo. A más presión, el chorro sale con más fuerza. Eso es el voltaje. Luego está la corriente. Esto es la cantidad de electrones que están pasando por un punto en un momento dado. Volviendo a la manguera, es cuánta agua está fluyendo. ¿Es un chorrito delgadito o un chorro bien grueso? Esa cantidad, ese caudal, eso es la corriente. Y por último, la resistencia. Como su nombre lo indica, es cualquier cosa que se opone a ese flujo, que lo frena. En la manguera sería como si apretáramos la punta con el dedo. En un circuito, el filamento de una bombilla, por ejemplo, ofrece resistencia. Y es justamente esa lucha contra la corriente lo que genera la luz y el calor. Ahora, lo más importante es que estas 3 cosas, voltaje, corriente y resistencia, no andan cada una por su lado. No. Están íntimamente conectadas por una de las leyes más famosas de la física. Y aquí la vemos. Es la ley de Ohm. Nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Dicho en español, si le metes más presión, voltaje, consigues más flujo, corriente.
Pero si aumentas el freno, resistencia, el flujo disminuye. Es simple, lógico y súper poderoso. Ok, hablar de estas fuerzas está muy bien, pero ¿cómo las medimos en el mundo real si no las podemos ver? Para eso necesitamos una herramienta que nos deje, por así decirlo, espiar dentro del circuito. La respuesta es este aparatito, el multímetro. Piensen en él como la navaja suiza de un electricista. Nos permite ponerle números a esas magnitudes invisibles para entender de verdad qué está pasando allá adentro. Es un dispositivo 3 en 1 que básicamente traduce lo invisible a un idioma que entendemos. Con él medimos la presión del voltaje, el caudal de la corriente y la oposición de la resistencia. Es nuestra ventana para ver qué pasa dentro de los cables. Y ojo, entender todo esto no es solo para sonar inteligente, es fundamental por seguridad. Una sobrecarga pasa cuando conectamos demasiadas cosas a un mismo circuito y le pedimos más corriente de la que aguanta. Es como tratar de pasar un río por una tubería chiquita, eventualmente revienta. Pero un cortocircuito es peor. Es cuando la electricidad encuentra un atajo sin resistencia. La corriente se dispara a niveles altísimos y se genera un calor brutal que puede provocar un incendio en segundos. Así que al final, el punto es este. Conocer estos conceptos básicos nos da el poder de aprovechar una de las fuerzas más grandes de la naturaleza de forma segura, ya sea para cargar un celular o para diseñar la red eléctrica de toda una ciudad. Así que ahí lo tienen. La próxima vez que pulsen un interruptor, tomen un segundo para pensar en todo ese baile invisible que acaban de iniciar, el circuito cerrado, el voltaje empujando y la corriente fluyendo para darnos luz. Esa fuerza invisible está en todas partes, trabajando sin parar justo ahora.